Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de termodinámica. El día de hoy tendremos como objetivo realizar ejercicios de procesos termodinámicos. Trataré que la clase del día de hoy sea un poco más corta porque la semana pasada abusé de su tiempo, pero también quiero que entiendan que estos ejercicios a veces son un poco extensos y quiero explicar todo tan detallado que me extiendo un poco de lo normal, pero esperemos que hoy no sea el caso, ¿bien? Esta clase corresponde al día viernes 26 de junio y antes de comenzar con los ejercicios es importante que recordemos lo que trabajamos en la clase anterior porque seguimos trabajando con los procesos termodinámicos y debo estar muy clara en qué consiste cada uno de los procesos y las características de cada uno de ellos. A ver, ¿alguien recuerda cuáles eran esos tres procesos que habíamos trabajado? Por favor respondan. Mientras responden yo espero acá. Si lo pensaron al ritmo de la música y recordaron que los procesos termodinámicos eran tres y que se llamaban isocórico, isobárico y isotérmicos, muy bien, entonces ya podemos avanzar en lo que era la ejercitación porque ya estamos claros con respecto a los procesos que debemos trabajar, pero sin olvidar que estos procesos tienen ciertas características, donde el isocórico permanece constante el volumen, en el isobárico lo que va a permanecer constante es la presión y en el isotérmico va a permanecer constante la temperatura, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar entonces a lo que vinimos el día de hoy, que es la parte de los ejercicios. Vamos a trabajar un solo ejercicio hoy, pero se van a dar cuenta que este ejercicio está súper completo y lo ideal es que lo resolvamos bien detalladito para que no quede ningún tipo de duda. Perfecto, entonces el enunciado del día de hoy dice lo siguiente. Un mol, ya me están dando el número de mol, hago una pausa. Recordamos que seguimos trabajando con gases ideales, donde en los gases ideales el número de mol no varía. Importante que también recuerden eso. Entonces, este número de mol va a permanecer en todo el ejercicio con el mismo valor. Entonces, tenemos un mol de gas a presión 1 y volumen 1. Se enfrían hasta alcanzar un proceso isotérmico. Ya tenemos el primer proceso, como lo indica la siguiente tabla. Luego, su temperatura varía con un volumen constante. Ya tenemos otro proceso por allí, vayan recordándolo, ¿sí? Hasta que la presión alcanza su estado inicial. Me piden primero completar la tabla y gráfico. La tabla es esta que tenemos acá y el gráfico este que tenemos por acá. Y la segunda me piden calcular el trabajo para un mol cuando tenga presión de 6 atmósferas y cuando tengamos un volumen de 10 litros. Entonces, si nos damos cuenta, en la tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, mientras que por la gráfica vamos a tener entonces solamente una incógnita que sería con qué volumen partió el proceso, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos extraer de la gráfica hacia la tabla que nos puede importar? Si se dan cuenta, en el enunciado nos indica que hasta que la presión alcanza su estado inicial, es decir, que cuando llega en el segundo proceso, la presión que tenga acá es la misma que va a tener en el estado inicial. Entonces podemos decir que la presión en el punto A es la misma presión que en el punto C. Y en el punto C tenemos una presión de 3 atmósferas, entonces en A va a ser exactamente la misma porque el enunciado me está indicando esa característica o esa condición. Bien, y también lo puedo extraer desde la gráfica. Entonces hay datos, esto es para que vean que hay datos que lo puedo extraer desde la gráfica sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Ahora, tenemos dos procesos. Un primer proceso que ya me indican que es un proceso isotérmico, que es de A a B, donde acá vamos a tener entonces temperatura constante. Significa que la temperatura que tengo en A va a permanecer constante hasta llegar a B. Entonces, estas dos temperaturas que tengamos acá, sabemos que van a ser exactamente la misma. Entonces, no importa si calculo la de B o la de A, pero el resultado en ambos puntos van a ser el mismo. Bien, luego de tener un proceso isotérmico, llega un proceso donde tengamos volumen constante. Pregunto, ¿recuerdan cuál? Lo acabo de mencionar hace unos segundos. ¿Cómo se llama el proceso
donde el volumen permanecía constante. No les voy a poner música para dejarlos pensar un poco más claro. Cuando trabajábamos con un volumen constante, estamos trabajando en un proceso isocórico. Bien, entonces en el proceso isocórico sabemos que el volumen va a ser constante, como lo pueden ver acá en la tabla, ya me indican que el volumen va a permanecer constante con un valor de 10 litros. Entonces, vamos a calcular, vamos a ir por orden, con respecto a la tabla, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos calcular el volumen en el punto A, ¿sí? Avanzamos para ir calculando el volumen en A. Sí, ok, tenemos la tabla que vamos a ir complementando. Me traje para acá la información para tener un poco más espacios de resolver. Entonces, el volumen en A, si recordamos lo que acabamos de mencionar, en este punto A estamos trabajando con un proceso, ¿sí? Que mencionamos que era un proceso termodinámico. Y en ese proceso termodinámico permanece constante la temperatura. Vamos a recordar un poquito en lo que eran las leyes de los gases, cuál de las tres leyes permanecía constante, o en cuál de las tres leyes permanecía constante la temperatura también, que le enlazamos con los procesos termodinámicos. ¿Recuerdan cuál era ese proceso? ¿Cuál era esa ley, perdón? 5, 4, 3, 2, 1. Estamos hablando de la ley de Boyle, ¿sí? Donde para la temperatura constante trabajábamos con esta fórmula que vemos acá. Y si se dan cuenta, si tenemos este proceso de A a B, la temperatura acá es exactamente la misma acá. Por ende, si aplicamos esto, donde hay variación de presión y volumen, podemos despejar nuestra incógnita que es A. ¿Por qué? Porque la presión de A la tenemos. El volumen de A es mi incógnita, la presión de B también la tengo en la tabla y el volumen de B también lo tengo en la tabla. Entonces podemos sustituir los valores que nos va a quedar de esta forma, donde la presión de A, que es 3 atmósferas, esta es nuestra incógnita, la presión de B es 6 atmósferas y el volumen de B son los 10 litros. Despejamos nuestro volumen en A, que es lo que nos interesa. Esto que estaba multiplicando pasó dividiendo, ¿sí? Y ahora resolvemos esto. 6 por 10 nos da 60. Y si lo dividimos entre 3, entonces vamos a tener que el volumen en A son 20 litros. ¿Por qué quedó litros, chicos? Porque atmósfera con atmósfera se me simplifica. Bien, ya tengo entonces el volumen en A, que son los 20 litros. ¿Qué me falta calcular? La temperatura. Usted puede, como le dije anteriormente, como estamos hablando de un proceso isotérmico donde estas temperaturas son constantes, usted puede utilizar tanto el punto A como el punto B para calcular la temperatura. Y esto le debe dar el mismo valor, sea cual sea de los puntos que esté trabajando. Yo voy a trabajar con la temperatura A, o voy a calcular la temperatura A para seguir el orden de la tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar para calcular la temperatura si tengo la presión, el volumen, tengo el número de moles? ¿Recuerdan cuál es la fórmula que relaciona todas estas variables y que me permitiría entonces hacer el despeje de mi incógnita? Yo recuerdo básicamente la presión, el volumen, la constante de estado, la temperatura y el número mol, que es lo que relaciona la ecuación de estado, el pavo y el ratón. Porque como estoy trabajando en un punto específico, yo puedo calcular cuáles son las condiciones en ese punto. Y en este momento me interesa el primer factor, que es la temperatura. Entonces, teniendo esta fórmula, puedo calcular la temperatura en el punto A, donde la presión va a ser 3 atmósferas, el volumen va a ser 20 litros, la constante de estado,
como estoy trabajando con atmósfera y litro, voy a trabajar con la constante de 0,082, que es la que está en base a esas unidades, por la temperatura en A, que es mi incógnita, y el número de mol, que sabemos que es 1 porque nos lo dijeron en el enunciado cuando comenzamos el ejercicio. Resolvemos esto. El 0,082 y el 1 mol están multiplicando y va a pasar por el otro lado, dividiendo para dejar a nuestra incógnita solita y poder entonces hacer los cálculos. 3 por 20, esto nos da 60, y lo dividimos entonces por 0,82 por 1, y esto nos va a dar un valor de 731,71 Kelvin, ¿sí? Ahora, ¿por qué queda Kelvin? Atmósfera con atmósfera se me simplifica, litros con litros y mol con mol, y la única unidad que me queda es Kelvin. Y si yo o se me olvida hacer este tipo de análisis, usted sabe que la temperatura automáticamente la estamos trabajando en Kelvin. Entonces ya tengo el valor de la temperatura en A y lo colocamos en la gráfica. A partir de ahora, cuando estemos trabajando con varios procesos, es importante que usted vaya construyendo su tablita para que no se le olvide hacer ningún tipo de cálculo. Perfecto. Entonces, dijimos que era un proceso isotérmico donde la temperatura en A y en B era exactamente la misma. Entonces, en B tenemos el mismo valor de la temperatura. ¿Qué me estaría faltando entonces para calcular? Por calcular en esta tabla cuánto es la temperatura en C. Y aplicamos lo mismo, como estoy trabajando en un solo punto en específico, me voy con la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque tengo la presión, tengo el volumen, el número de mol no varía y la R es una constante. Entonces aplicamos la misma fórmula para calcular la temperatura en C, donde la presión en C es 3, el volumen es 10, esto es una constante, mi incógnita sería TC, aquí me equivoqué, pero sorry, ustedes saben que acá es TC, estamos en vivo y en directo, por el número de mol que es 1, bien, entonces sigo. Hago mi despeje igual como lo hice en la otra. Aquí este C, ya avancé algo en la grabación y no quiero regresarme. Entonces aquí sabemos que este C, sorry, discúlpeme. Ok, resuelvo entonces igualmente esto que tenemos acá. 3 por 10 serían 30, entre 0,082 nos va a quedar que la temperatura en C, que queda en kelvins, porque ya sabemos el análisis de las unidades, va a ser de 365,85 Kelvin. Lo colocamos en nuestra tabla y ya completamos la tabla y el gráfico, porque sabemos que acá, entonces el volumen en A va a ser de 20 litros. Ya hicimos la primera parte, fabuloso. Vamos para la segunda parte, donde me piden calcular, vamos a ver, ok, aquí. Me piden calcular el trabajo para un mol cuando la presión es 6, donde tenemos presión 6 en el punto P, y donde el volumen es 10, donde tenemos volumen 10 en el punto B y C. Es decir, que para sacar el trabajo va a ser una sumatoria de el punto B o el proceso B y el proceso C. Bien, entonces sacamos el trabajo total. En el punto B tenemos un proceso isotérmico que va desde el punto A al punto B. Es decir, que aquí llega con un trabajo. Perfecto. Más el proceso que va en la parte C, que va de B a C, que es un proceso como lo habíamos llamado anteriormente. A ver si alguien lo recuerda. ¿Qué tipo de proceso era ese? ¿Lo recuerdan ahora? 1, 2, un proceso isocórico, ¿bien? Entonces, en este proceso isocórico, sabemos por definición o por teoría que no existe trabajo, porque todo aquello que no me genere área, si no tengo un área bajo la curva, sabemos que entonces no va a generar trabajo, por ende entonces solamente voy a calcular el trabajo en el punto B, que es el trabajo isotérmico, que sabemos que se calcula con la siguiente fórmula, ¿sí? Porque en el punto de B a C no vamos a tener trabajo generado por las características que ya anteriormente mencioné. Entonces ya tengo la fórmula para calcular el trabajo. R es una constante
como estamos trabajando con atmósferas y litros, podemos utilizar o seguir trabajando con 0,082. El número de mol sabemos que es 1, que permanece constante. La temperatura en el punto B es de 731,71 Kelvin por el logaritmo del volumen final menos el volumen inicial. Entonces, ¿de dónde salió este volumen final? ¿Dónde comenzó el proceso isotérmico? En A, ¿cierto? Y en A, ¿cuánto era el volumen? Recordamos, en este punto, el volumen... Ay, ¿dónde estoy? Aquí el volumen inicial es 20 y el volumen final en este proceso es 10. Entonces, es volumen final, que serían los 10, entre el volumen inicial, que serían los 20. Hacemos una multiplicación de todo esto. Recuerden que este logaritmo lo tienen que sacar con la calculadora y dentro de ese logaritmo hacen la división, ¿sí? Entonces lo pueden hacer por parte o, por ejemplo, yo en la calculadora coloco 0,082 por 1 por 731,71 por logaritmo, abro paréntesis, 10 entre 20, cierro paréntesis. Y ahí le doy igual y me da un valor de menos 41,59 atmósfera por litros. Kelvin con Kelvin, litro con litro, mol con mol, entonces me va a quedar la unidad de atmósfera con litros. Perfecto, ya tengo entonces el trabajo y de esta forma podemos ir resolviendo ejercicios tanto de tabla, con gráficas y con procesos matemáticos. Les voy a dejar acá entonces el desafío del día de hoy, donde nos piden calcular involucrando 3 procesos. Los voy a ir dejando, los voy a dejar como un poco más orientados. En el primer proceso tenemos entonces la presión, el volumen y la temperatura, y todo esto también va a estar en una tabla, ¿sí? Si se dan cuenta, la tabla está en base a Pascal, metros cúbicos, obviamente Kelvin siempre es la temperatura. Entonces, una atmósfera en la presión 1 significa que son 101.300 pascales, porque ya sabemos la conversión. Los 5 litros, si lo trabajamos en metros cúbicos, son 5 por 10 a la menos 3 y me dan la temperatura que son 300 Kelvin. Luego va a B, es decir, hay un proceso de A a B con volumen constante. Entonces es importante que sepan que el volumen de A a B es constante. Y en B tiene una temperatura de 3 atmósferas, que son los 303.900, es decir, 101.300 por 3, básico, o hacer la conversión. Eleva su temperatura y luego va a C, es decir, hace un tercer proceso, donde me indica que es un proceso isotérmico, es decir, la temperatura de B a C es constante, es decir, que tenemos temperaturas iguales, y vuelve entonces una presión de 101.300, que son un atmósfera, y va a regresar al punto P, y regresa con presión constante hasta donde partió o donde comenzó el primer proceso. Y te piden calcular número de mol, que completes la tabla y realices la gráfica de estos procesos. Y también te piden el trabajo en cada uno de ellos. De todas maneras, yo normalmente se los dejo por acá, pero no sé qué me pasó. Entonces, no sé qué me pasó. Olvidé hacer esa diapositiva. Entonces, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp los resultados de este ejercicio para que puedan comprobar si están haciendo bien el procedimiento. Igualmente, si tienen alguna duda, me avisan y yo con mucho gusto los estaré atendiendo. Entonces, para finalizar el día de hoy, vamos a hacer el resumen, donde sabemos que trabajamos entonces con los 3 procesos termodinámicos, que eran isobáricos, isocóricos e isotérmicos, y esta vez les coloqué las gráficas para recordar entonces cuáles las características de cada una de esas gráficas, porque si se dan cuenta, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con ejercicios en función de gráficas, o donde podemos sacar información de la gráfica, o donde tengo que graficar. Entonces, dependiendo de los procesos, usted sabe cuáles son las características de esas gráficas. Con esto terminaríamos el día de hoy. Espero que tengan un lindo día.
y que todo les salga excelente. Un besote y como ya les indiqué, entonces les paso los resultados del desafío por WhatsApp para que comprueben sus actividades o su ejercicio. Un besito y un abrazo.